Este ser posee un corazón del tamaño aproximado de un coche. Solo su lengua puede compararse en dimensiones a un elefante adulto. Pese a esto, mantiene un cuerpo colosal de cientos de toneladas alimentándose casi exclusivamente de diminutos crustáceos que apenas pesan unos miligramos. Suscríbete para no perderte ningún misterio del mundo natural. Hablo del gigante de los océanos, la ballena azul. Con un tamaño que desafía las leyes de la gravedad y la evolución, la ballena azul supera a cualquier criatura de la prehistoria para convertirse en el animal más grande de toda la historia de la vida. Todos hemos oído lo enormes que son, pero ¿qué significa realmente ser el más grande? ¿Qué tan grandes son las ballenas azules en la realidad? Eso es precisamente lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy. En los últimos años, han aparecido repetidamente titulares afirmando que monstruos antiguos como el Ixtiotitán, el Shastasaurus o la superballena prehistórica Perucetus colossus podrían haber superado en tamaño a la ballena azul. Si eso fuera cierto, el histórico título de la ballena azul como campeona indiscutible de los pesos pesados de la vida tendría que ser reescrito. La ciencia, sin embargo, suele ser mucho más cautelosa que los titulares sensacionalistas. La mayoría de estos supuestos aspirantes se conocen únicamente por restos fósiles extremadamente limitados. En los casos del Ichthyotitan y el Shastasaurus, los paleontólogos han tenido que deducir el tamaño corporal basándose principalmente en huesos incompletos y fragmentarios. Del mismo modo, aunque el Perucetus colossus copó los titulares tras su anuncio en 2023, sus estimaciones iniciales de masa también se basaron en reconstrucciones derivadas de solo una parte del esqueleto. Esto significa que las estimaciones tanto de longitud como de peso aún contienen una incertidumbre considerable y podrían cambiar en el futuro. Por el contrario, el tamaño de las ballenas azules no se basa en especulaciones. Miles de individuos han sido medidos directamente a lo largo de más de un siglo de investigación científica y caza comercial. Estas mediciones se recogieron de cuerpos completos en el terreno, lo que ha permitido a los científicos construir una imagen excepcionalmente precisa de los límites de tamaño de la especie. Basándose en la evidencia científica actual, las ballenas azules siguen siendo los animales más grandes que se sabe que han existido en la historia de la vida. Y esa conclusión plantea una pregunta aún más fascinante. ¿Qué tan grande es realmente el cuerpo de este gigante? Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, actualmente se reconocen 5 subespecies de ballena azul basadas en su distribución geográfica. Lo que resulta notable es que incluso los miembros más pequeños de este grupo siguen siendo más grandes que la mayoría de las criaturas de la Tierra. Un ejemplo claro es la ballena azul pigmea, una subespecie que se encuentra principalmente en el Océano Índico y el Pacífico Sur. A pesar de su nombre, alcanza una longitud media de unos 21,3 metros, mientras que los ejemplares más grandes pueden acercarse a los 24 metros. En otras palabras, incluso la subespecie de ballena azul más pequeña es comparable en tamaño al rorcual común, el segundo animal más grande que vive hoy en la Tierra. En el mundo de las ballenas azules, el concepto de pequeño claramente necesita ser redefinido. En el otro extremo del espectro se encuentra la ballena azul antártica, la subespecie más grande jamás registrada. Los adultos suelen alcanzar longitudes medias de unos 24 a 27 metros y pesan cerca de 100 toneladas. Cabe destacar que las hembras son generalmente más grandes que los machos. Esta diferencia está probablemente ligada a presiones reproductivas, ya que un cuerpo más grande permite a las hembras almacenar más energía para soportar el embarazo y producir leche mientras crían a sus ballenatos. Incluso al nacer, las ballenas azules ya son lo suficientemente grandes como para que muchos depredadores oceánicos parezcan pequeños. Una cría recién nacida puede medir hasta 7 metros de longitud y pesar casi 3 toneladas. Esa longitud es similar a la de los tiburones blancos más grandes confirmados. Su ritmo de crecimiento es aún más asombroso. Durante los primeros 6 o 7 meses de vida, las crías se alimentan casi exclusivamente de la leche de su madre, rica en grasas. Cada día pueden ganar entre 70 y 90 kilogramos de masa corporal. Este se considera uno de los ritmos de crecimiento más rápidos jamás documentados en el reino animal. Las diferencias de tamaño entre las subespecies de ballena azul también reflejan un patrón biológico más amplio. Según muchos ecólogos, las poblaciones que viven en aguas más frías tienden a desarrollar tamaños corporales mayores. Un cuerpo masivo reduce el ritmo de pérdida de calor a través de la piel, lo que hace que la conservación de energía sea más eficiente en entornos gélidos. Esto puede ayudar a explicar por qué las ballenas azules antárticas crecen sustancialmente más que sus parientes de aguas tropicales y subtropicales. Sin embargo, por muy grandes que sean las diferencias entre subespecies, todas comparten una característica importante: operan muy cerca de los límites físicos permitidos por la biología moderna. En realidad, no todas las ballenas azules alcanzan la longitud de 30 metros que se cita a menudo.
Los individuos que se acercan a ese límite son excepcionalmente raros, e irónicamente, algunas de las mediciones récord más famosas se han convertido en objeto de controversia dentro de la comunidad científica. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Son realmente fiables los registros de ballenas azules que superan los 33,5 metros de longitud? ¿O son simplemente producto de errores de medición históricos y de la eterna fascinación de la humanidad por los números cada vez más grandes? Hay una cifra que aparece una y otra vez en incontables publicaciones populares e incluso en el libro Guinness de los Récords: 33,5 metros. Se dice que esta fue la longitud de una ballena azul hembra capturada cerca de la isla de Georgia del Sur en 1909. Durante décadas, esa cifra ha servido como símbolo del límite superior absoluto del tamaño de la ballena azul. Pero cuando los biólogos modernos empezaron a reexaminar los registros históricos, surgió una duda crucial. ¿Llegaron las ballenas azules a crecer tanto de verdad? Para responder a esa pregunta tenemos que volver a la era de la caza industrial de ballenas, a finales del siglo XIX y principios del XX. En aquella época, el objetivo principal de las operaciones balleneras no era la investigación biológica, sino maximizar la producción de aceite y carne. Las mediciones de las ballenas se tomaban a menudo en condiciones de trabajo precipitadas, en cubiertas de despiece resbaladizas y rodeadas de decenas de cadáveres esperando ser procesados. Como resultado, los procedimientos de medición iniciales eran propensos a errores considerables. Según los estándares modernos, la longitud de una ballena debe medirse sobre un cuerpo intacto, desde el punto más avanzado del hocico hasta la muesca entre los lóbulos de la cola, con el animal colocado completamente recto. En la práctica, sin embargo, durante la caza comercial previa a la década de 1920, la cola se eliminaba a menudo muy pronto en el proceso para facilitar el despiece. Esto hacía que el punto final de la medición fuera inconsistente de una ballena a otra. Además, el cuerpo de una ballena de casi 30 metros de largo rara vez yace perfectamente recto sobre el suelo. Su enorme peso hace que el cuerpo se doble, se deforme o se contraiga tras la muerte. Incluso una pequeña desviación en la forma en que se tira de la cinta métrica a lo largo del cuerpo puede producir diferencias significativas en el resultado final. Pero un problema aún más grave residía en las propias unidades de medida. Muchas estaciones balleneras del norte de Europa utilizaban en aquella época el pie noruego, en lugar del pie británico estándar. Un antiguo pie noruego medía aproximadamente 0,30 metros, mientras que un pie británico medía solo unos 0,3048 metros. Si los registros se convertían o copiaban incorrectamente entre los dos sistemas, podían surgir discrepancias sustanciales. Los historiadores de la ciencia han sugerido que esta misma confusión puede haber inflado algunos de los registros históricos de longitud. En consecuencia, la mayoría de las mediciones que superan los 30,5 metros son vistas ahora con un escepticismo considerable por parte de los científicos. Las ballenas azules adultas más grandes medidas con métodos fiables suelen rondar entre los 29 y algo menos de 30 metros de longitud. En otras palabras, las ballenas azules siguen siendo los animales más grandes de la historia de la vida, pero puede que no sean tan grandes como muchos relatos populares han sugerido durante mucho tiempo. Aún así, si los científicos han cuestionado estos récords durante décadas, ¿por qué la cifra de 33,5 metros sigue persistiendo en la cultura popular? La respuesta puede tener más que ver con la psicología humana que con la biología. Los medios de comunicación sobre la vida silvestre a menudo muestran un fenómeno conocido como sensacionalismo. Las historias tienden a exagerar la escala porque hacerlo atrae la curiosidad humana. Cuanto más grande, aterradora o inusual parece una criatura, más atención atrae. Si los medios relacionados con los tiburones suelen seguir el principio de si hay sangre, abre el telediario, el mundo natural parece operar bajo una regla diferente. Lo más grande es lo mejor. Los titulares que anuncian el descubrimiento de una nueva anaconda gigante o de una bestia más grande que el tiranosaurio Rex aparecen regularmente cada vez que se describe una nueva especie, incluso cuando las diferencias reales de tamaño aún no se han demostrado de forma concluyente. Las ballenas azules no son una excepción. Una ballena de 29,8 metros de largo ya es una maravilla biológica casi más allá de la imaginación. Sin embargo, en la mente del público, 33,5 metros simplemente suena más convincente. Es más grande, más redondo y más dramático. Esta tendencia también está vinculada a un sesgo cognitivo conocido como sesgo de redondeo. Los seres humanos preferimos de forma natural los números memorables y ordenados, como 35 metros o 200 toneladas, frente a cifras menos elegantes como 180,5 kilos o 29,8 metros. Con el tiempo, las mediciones precisas suelen ser sustituidas por números más fáciles de recordar. La ciencia, sin embargo, opera según un principio muy diferente. Un número no se convierte en verdad simplemente porque se repita a menudo.
El valor de cualquier dato depende de cómo se haya recogido, de si puede verificarse y de si la observación puede replicarse de forma coherente. Y a medida que las mediciones exageradas se van eliminando gradualmente, empieza a surgir otra pregunta. Si las ballenas azules realmente tocan techo en torno a los 30 metros de longitud, ¿qué les impide crecer aún más? ¿Podría ser que incluso el animal más grande que ha existido esté limitado por fronteras físicas que simplemente no pueden superarse? Antes de continuar, un pequeño favor. Suscríbete para apoyar este tipo de contenido. Si la cifra de 33,5 metros sigue siendo controvertida, ¿cuál es el tamaño máximo que la ciencia puede confirmar realmente para una ballena azul? Tras la Segunda Guerra Mundial, a medida que se desarrollaba la biología marina moderna, los investigadores se dieron cuenta cada vez más de que los registros balleneros históricos contenían numerosas inexactitudes. Esto impulsó un esfuerzo creciente por determinar el verdadero tamaño máximo del animal más grande de la Tierra. Una de las contribuciones más importantes vino del biólogo japonés Masaharu Nishiwaki. En 1947, mientras trabajaba en estaciones balleneras de la Antártida, Nishiwaki midió directamente un gran número de ballenas azules utilizando procedimientos científicos rigurosos. La ballena azul más grande registrada por Nishiwaki midió exactamente 29,8 metros de longitud. Hasta el día de hoy, esta sigue siendo una de las mediciones más fiables jamás publicadas para una ballena azul adulta. En realidad, un animal de casi 30 metros de largo ya es un logro biológico que supera con creces los límites ordinarios de la vida de los vertebrados. Si se coloca junto a un autobús de 2 pisos que mide unos 12 metros, una ballena azul seguiría siendo más del doble de larga. Solo su cabeza puede igualar la longitud de todo el cuerpo de muchas otras especies de ballenas. Pero ¿cuánto pesa realmente un cuerpo de casi 30 metros? A diferencia de los animales terrestres, prácticamente no existe ninguna báscula lo suficientemente grande como para pesar una ballena azul adulta directamente en la naturaleza. Incluso cuando un cadáver llega a la orilla, determinar su masa sigue siendo extraordinariamente difícil. Históricamente, la única opción era cortar la ballena en secciones más pequeñas, pesar cada parte individualmente y luego sumar los totales. Sin embargo, este proceso requería días de trabajo y era muy susceptible de errores. Como resultado, la verdadera masa de las ballenas azules fue poco más que una aproximación durante muchas décadas. Hoy en día, la tecnología ha transformado completamente la situación. Los equipos de investigación modernos utilizan ahora drones para fotografiar a las ballenas desde arriba. Miles de puntos de datos que describen la longitud del cuerpo, la anchura y la curvatura se introducen después en modelos tridimensionales para calcular el volumen total del animal. Al combinar las mediciones volumétricas con estimaciones de la densidad de los tejidos, los científicos pueden ahora determinar la masa de una ballena con una precisión notable, sin tener que manipular físicamente al animal. En 2024, un estudio titulado Reduciendo a un peso pesado, que pretendía reevaluar el tamaño de los antiguos gigantes marinos, reforzó inadvertidamente una conclusión de hace tiempo. Una ballena azul antártica de unos 29,8 metros de longitud sigue representando la cúspide absoluta del tamaño animal, con una masa estimada que puede alcanzar las 210 toneladas métricas. Esa cifra es casi imposible de visualizar. Equivale a más de 30 elefantes africanos adultos juntos. El corazón de una ballena azul puede pesar más de 180 kilos y solo su lengua puede pesar tanto como un elefante adulto. Pero quizás el hecho más asombroso no es que las ballenas azules alcancen este tamaño, sino que la evolución parece haberse detenido justo antes de la marca de los 30 metros. ¿Por qué no 35 metros? ¿Por qué no 40? A diferencia de la mayoría de los demás depredadores, las ballenas azules se alimentan mediante una estrategia conocida como alimentación por embestida. Este comportamiento implica una secuencia de acciones extraordinariamente intensiva desde el punto de vista energético. Primero, la ballena acelera rápidamente desde debajo de un banco de krill. Luego abre la boca y se lanza a través del agua a gran velocidad. Los surcos plegados a lo largo de su garganta se expanden drásticamente, lo que permite a la ballena engullir un volumen de agua que puede igualar o incluso superar su propia masa corporal. Pero es precisamente en este momento cuando surge un grave problema físico. Al abrir la boca al máximo, la resistencia hidrodinámica aumenta de forma repentina y dramática. Un cuerpo que se mueve a gran velocidad está, de hecho, chocando de frente con una masa enorme de agua. Como resultado, la energía cinética cae rápidamente mientras que el consumo de oxígeno se dispara. Los estudios fisiológicos sugieren que, durante estos intensos eventos de alimentación, las ballenas azules pueden depender parcialmente del metabolismo anaeróbico, produciendo energía sin usar oxígeno. Sin embargo, el metabolismo anaeróbico es solo una solución temporal.
Si el cuerpo siguiera aumentando de tamaño, la cantidad de agua que tendría que desplazarse en cada embestida crecería mucho más rápido que la capacidad de los músculos y del sistema circulatorio para suministrar energía. En otras palabras, los costes energéticos aumentarían más rápido que las ganancias obtenidas por la alimentación. Este es el punto en el que las matemáticas empiezan a imponer límites a la evolución. Numerosos modelos biomecánicos han simulado detalladamente la alimentación de la ballena azul. Los resultados sugieren que cuando la longitud del cuerpo se acerca o supera los 33 metros, la energía gastada durante cada embestida superaría la energía recuperada de la propia presa. Un individuo de 33 metros o más experimentaría probablemente un déficit energético crónico. Con el tiempo, un animal así tendría dificultades para mantener su metabolismo y reproducirse de forma adecuada. Dicho de otro modo, ser más grande ya no proporcionaría una ventaja evolutiva. Esto refleja un principio familiar en biología. La evolución no produce el organismo más grande posible, sino el más grande que pueda funcionar eficientemente en términos energéticos. Y eso puede explicar por qué las ballenas azules parecen haber evolucionado muy cerca del tamaño máximo permitido por la física para un depredador que depende de la alimentación por embestida. No son simplemente los animales más grandes que han existido, representan el límite mismo de lo que la naturaleza puede sostener. Quizás eso es lo que realmente hace extraordinarias a las ballenas azules. Su inmenso tamaño no es producto de la exageración de los medios o de números legendarios, sino el resultado final de millones de años de evolución operando bajo las restricciones impuestas por las leyes de la física. Pero si las ballenas azules ya se han acercado al límite superior establecido por la naturaleza, surge otra pregunta. Si esta especie posee el potencial biológico para crecer hasta casi los 30 metros de longitud, ¿por qué hoy en día se encuentran tan raramente individuos tan gigantescos en libertad? La respuesta reside en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Resulta profundamente paradójico que el animal más grande que ha existido en la Tierra sea cada vez más escaso. Aunque las ballenas azules todavía habitan muchos océanos de todo el mundo, los individuos que realmente se acercan al umbral de los 30 metros se encuentran ahora casi exclusivamente en los registros históricos. Mirando hacia atrás en la historia evolutiva de esta especie, la evidencia fósil sugiere que los ancestros de las ballenas azules ya habían alcanzado tamaños gigantescos mucho antes de que aparecieran los seres humanos. Los paleontólogos han descrito los restos fósiles de una ballena de barbas gigante descubierta en el sur de Italia que data de hace aproximadamente 1,2 a 1,5 millones de años. Aunque este animal no era un ancestro directo de la ballena azul moderna, el descubrimiento indica que las ballenas filtradoras ya habían comenzado a evolucionar hacia tamaños corporales extremos en el Pleistoceno temprano. En otras palabras, un cuerpo que se acerca a los 30 metros de longitud ha sido una estrategia evolutiva mantenida durante millones de años. Y esto lleva a una conclusión importante. Genéticamente, las ballenas azules son plenamente capaces de alcanzar su potencial de tamaño máximo. Sin embargo, poseer ese potencial no significa que cada individuo tenga la oportunidad de alcanzarlo. En la naturaleza, para que una ballena azul llegue a su tamaño máximo, debe superar una serie de condiciones extraordinariamente exigentes. Primero, tiene que vivir el tiempo suficiente. Las ballenas azules siguen creciendo durante muchas décadas y pueden vivir entre 70 y más de 90 años. Al mismo tiempo, deben tener acceso a alimento abundante durante toda su vida, mientras evitan enfermedades, parásitos, accidentes y tensiones ambientales. Solo una proporción muy pequeña de individuos dentro de una población es probable que experimente todas estas condiciones favorables. Como resultado, incluso en ecosistemas naturales prístinos, las ballenas azules que se acercaban a los 30 metros de longitud eran probablemente individuos excepcionales. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, los seres humanos han alterado fundamentalmente esas reglas naturales. El auge de la caza industrial de ballenas a finales del siglo XIX impuso una presión selectiva sin precedentes en la historia de la especie. Con la llegada de los barcos de vapor, los arpones explosivos y las factorías flotantes, los humanos obtuvieron por primera vez la capacidad de perseguir y matar eficientemente a las ballenas más grandes de la Tierra. Y los objetivos preferidos eran siempre los individuos más grandes, sanos y viejos de la población. La razón era sencilla: cuanto más grande era la ballena, más aceite, carne y materias primas industriales proporcionaba. Durante el apogeo de la industria ballenera, una sola ballena azul adulta podía rendir decenas de toneladas de aceite. Como consecuencia, las flotas balleneras no se limitaron a cazar ballenas azules, sino que atacaron deliberadamente a los ejemplares más grandes. El resultado fue que las ballenas que portaban el potencial genético para alcanzar tamaños corporales extremos fueron eliminadas a menudo antes de tener la oportunidad de transmitir todos esos rasgos a las futuras generaciones. Este proceso continuó durante décadas.
Solo durante el siglo XX, se estima que se mataron más de 350.000 ballenas azules en todo el mundo. En el Océano Antártico, hogar de la subespecie más grande, las poblaciones disminuyeron en más de un 95% respecto a sus niveles originales. Para la década de 1960, muchas poblaciones se habían acercado al borde del colapso biológico. Aunque la prohibición posterior de la caza comercial permitió que las poblaciones comenzaran a recuperarse, las consecuencias genéticas y demográficas de este periodo siguen persistiendo hoy en día. Y esa historia puede ayudar a explicar por qué los individuos verdaderamente gigantescos se han vuelto mucho más raros de lo que fueron en su día. Cuando los individuos grandes son eliminados sistemáticamente de una población durante largos periodos de tiempo, el tamaño corporal medio tiende a disminuir. Sin embargo, el alcance de este efecto en las ballenas azules sigue siendo un área de investigación activa, ya que la recuperación en especies longevas suele desarrollarse a lo largo de siglos. No obstante, una cosa parece casi segura: los individuos que alcanzan los límites biológicos absolutos de la especie se han vuelto extraordinariamente escasos. Pero las presiones que sufren las ballenas azules no terminaron con el declive de la caza comercial. Si cabe, ahora se enfrentan a amenazas aún mayores. La primera es el cambio climático. Toda la estrategia de supervivencia de las ballenas azules depende de las poblaciones de krill que habitan en aguas frías. Estos diminutos crustáceos prosperan en ecosistemas estrechamente asociados al hielo marino. Sin embargo, el aumento de la temperatura de los océanos está alterando los ciclos del hielo, los patrones de circulación oceánica y la productividad biológica en muchas regiones. A medida que los hábitats del krill se reducen o se desplazan, las ballenas azules se ven obligadas a recorrer mayores distancias en busca de comida. Esto significa gastar más energía obteniendo potencialmente menos a cambio. Para un animal que debe consumir toneladas de presas cada día, un desequilibrio energético prolongado puede afectar directamente a los ritmos de crecimiento, al éxito reproductivo y a la supervivencia. Además, su inmenso tamaño hace que las ballenas azules sean especialmente vulnerables a las actividades marítimas modernas. A medida que las rutas de navegación global siguen expandiéndose, el riesgo de colisiones con barcos ha aumentado drásticamente. Numerosos estudios han demostrado que los choques con embarcaciones se encuentran ahora entre las principales causas de muerte de las grandes ballenas en muchas regiones. Las ballenas adultas son especialmente vulnerables porque a menudo permanecen cerca de la superficie mientras descansan o se alimentan, lo que aumenta la probabilidad de choque. Al mismo tiempo, las redes de pesca, los cabos de amarre, las trampas para cangrejos y los equipos de pesca a la deriva pueden enredar a las ballenas, causando lesiones graves o impidiendo su capacidad para moverse y alimentarse. La contaminación por plásticos puede entrar en las redes tróficas marinas, mientras que los contaminantes químicos se acumulan con el tiempo en los tejidos grasos de los mamíferos marinos, afectando potencialmente tanto a la función inmunológica como a la reproducción. Quizás lo más preocupante de todo es que el ruido submarino generado por los barcos, los estudios sísmicos y la extracción de recursos en aguas profundas está alterando cada vez más el entorno acústico natural de los océanos. Para las ballenas azules, el sonido no es solo un medio de comunicación, es también una herramienta esencial para la navegación. Cuando el océano se satura continuamente de ruido antropogénico, su capacidad para localizar pareja, coordinar migraciones y mantener la conectividad de la población puede verse significativamente mermada. Visto desde esta perspectiva, el inmenso tamaño de la ballena azul es tanto uno de los mayores logros de la evolución como una condición biológica notablemente frágil. Para sostener un cuerpo de cientos de toneladas, estos animales dependen de ecosistemas marinos estables, productivos y relativamente tranquilos. Cuando esas condiciones empiezan a cambiar, el gigante que antaño dominó el océano se convierte en una de las criaturas más vulnerables. La frágil existencia de las ballenas azules sirve quizás como el recordatorio más claro de que incluso el animal más grande de la historia no puede resistir los impactos negativos causados por la humanidad. Fueron necesarios millones de años de evolución para que la ballena azul se convirtiera en la criatura más grande que jamás haya existido en la Tierra, pero el hecho de que el futuro de este gigante se siga escribiendo o llegue a su fin depende enteramente de nosotros. Al final, nuestro viaje para comprender el tamaño de la ballena azul nos lleva a una comprensión más profunda sobre los límites de la biología, donde los números no existen solo para satisfacer la curiosidad humana, sino para preservar el orden estricto por el que se rige la vida misma. Cada organismo vivo en la Tierra, ya sea gigantesco o microscópico, existe bajo las restricciones absolutas impuestas por las leyes de la física y los límites energéticos de los ecosistemas. Lo que hace que las ballenas azules sean verdaderamente extraordinarias es que existen justo en el límite de esas fronteras naturales. Cada aspecto de su biología, desde su inmenso tamaño corporal hasta su estrategia de alimentación, refleja un delicado equilibrio evolutivo.
Ni siquiera el animal más grande de la historia de la vida puede escapar a los límites impuestos por la física y la biología. Cualquier cambio en el entorno o cualquier impacto causado por la actividad humana puede influir profundamente en el futuro de las ballenas azules. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la naturaleza